segura de que el otro día Vince me preguntó en clase solo para avergonzarme. Supongo. Ven con No Arthur. tienes por qué No tener tengas miedo, gatito. ¡Qué lechuza tan bonita! ¡Qué lechuza tan bonita! Ven con No Arthur. tienes por qué No tener tengas miedo, gatito. No llego. Vamos, se ha ido por ahí. Espero que lo atrapen. Este castillo es muy grande. Si los alumnos ya se pierden, imagínate un gato. Seguro que te las arreglarás. Aunque al principio puede resultar abrumador. Yo aún me pierdo a veces. Por cierto, te doy la bienvenida a Hufflepuff. Me alegra que estés en nuestra casa. Soy Arthur. Gracias. Ha sido un placer. ¿Ese gato es tuyo? No, era de alguien de primero, creo. Por desgracia, no tengo mascotas. A mi madre no le gustan demasiado. Y menos las mágicas. Lamento oír eso. Creo que los animales mágicos son bastante increíbles. Es lo mejor de venir a Hogwarts. Hay escarbatos, glambumbles, bowtrackles... Y antes pensaba que solo eran dibujos de los libros. Bueno, papá trajo un Puffskin a casa. Mamá se puso furiosa. En fin, voy a ver si los de primero han conseguido atrapar al gato. No quiero que lleguen tarde el primer día. Ha sido un placer, Arthur. Y buena suerte con el gato. Gracias. Y no te pierdas por el castillo. ¿Qué es esto? Ay, tío, no pareces tú. Hay algo que no va bien. Oh, hola. La nueva incorporación de Hufflepuff, ¿no? Soy Adelaide. Un placer. Yo también me alegro de conocerte. ¿Va todo bien? Oh, sí, estaba un poco distraída con una carta de mi tío. Una pregunta, porque se oyen todo tipo de rumores. ¿Es verdad que casi te engulle un dragón? Ese es cierto. Vaya forma de empezar en una nueva escuela. Es espantoso. Bueno, me alegro de que salieras con vida. Bueno, me imagino que tendrás mucho que hacer. Espero que tu primer día sea genial. Gracias, Adelaide. Nos vemos. Por supuesto. Buena suerte. Así me gusta. Así bien. Oh, hola. Es muy majestuosa, ¿no crees? ¿Es tu lechuza? No sé de quién es. Será de uno de esos Hufflepuffs de por aquí. Aún así, las lechuzas eligen con quién quieren estar. Espera, tú eres quien irrumpió en el comedor. ¡Qué entrada tan dramática! No me imagino queriendo llamar tanto la atención. Sobre todo porque ahora tendrás a todo el mundo encima queriendo ver cuánto sabes. No me preocupa demasiado, de verdad. Estaré bien. En cualquier caso, no es muy habitual. Debes de sentirte muy fuera de lugar. Por supuesto, si te esfuerzas como Hufflepuff, seguro que pronto demostrarás tu valía. Yo también soy muy trabajadora, como te imaginarás. Pero a veces creo que debería haber sido de Ravenclaw. Soy la mar de ingeniosa. O al menos es lo que me dice la gente. Soy Lenora, por cierto. Lenora Everly. Bueno, no te entretengo. Tienes mucho que hacer. Ha sido un placer, Lenora. Por supuesto. Chao. ¿El nuevo miembro de Hufflepuff ya se ha levantado? La profesora Weasley te está esperando. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timo al final del curso. ¿TIMO? ¿Timos?
Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del 5º año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. Siga el ritmo. Utilice Rebelio sobre él para ver qué dice la guía. Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día, y lo que le queda. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de Rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar.
casi exactamente lo que dijo el profesor Fig. Hablando de eso, profesor Fig, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de 5º año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien, basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las 2 clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Hice lo que pude, pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hogsmeade para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien, es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo. ¡Rebelio!
El profesor Ronen suele explayarse. A veces tenemos que recordarle que se acaba la clase. Algunos no queremos necesariamente que vuelva. Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos? Bienvenidos al 5º año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. ¡Acción! No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde, eso no sirve si no practica. Siga así, y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase, hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia, y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? Es sencillo. Lanza a una de las esferas. Muy bien. No se preocupe. ¡Espléndido! ¡Eso es! Muy bien, puntos para Hufflepuff. Pero ¿qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? Venga, suba. Usted será el azul, como antes. Y señorita Onai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor.
Piensa. Vamos. ¡Acción! Un control excelente. Allá vamos. Así se hace. Impresionante. Mira esto. Uf. ¡Acción! Una puntuación perfecta. Bien. Vamos a ponerlo más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense, les hará falta. Todo depende de esta ronda. Veamos esto. Vamos. ¡Acción! Muy bien. Allá vamos. Sí. Fantástico. Piensa. ¡Acción! ¿Dos rondas perfectas? Ha nacido para esto. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado, lo reconozco. Tardé semanas en dominar Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Ouagadougou. Me cambié justo antes de mi 4º año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. Bueno, ha sido un placer hablar contigo y enfrentarme a ti. Igualmente. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Claro que puedes usar Accio. ¡Rebelio! Si es lo que quieres. Para ser precisos, lo usarías con la ropa, Sebastián. ¿Tendría un Sabes momento? que no funciona en humanos. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté de la partida. La señorita Onai es una adversaria tenaz.
aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. ¡Rebelio! Buenas. Acabas de llegar a la Hola. escuela, ¿no? ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Ha sido suerte. La suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. ¡Rebelio! ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecate! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de hébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878. ¿Os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso. El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No?
Si algo he aprendido como inefable, es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. ¡Levioso! Bien, ahora el lanzamiento básico. Bien hecho. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. Esto será pan comido. ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Levioso! No es cuestión de suerte. ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Levioso! Lo sé. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Hufflepuff. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Sallow pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. ¡Rebelio! Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastian Sallow, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. En realidad sí lo era. ¿Tendré algún don? Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado.
y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Buscan a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Hasta la próxima. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Si una escoba maldita golpea a alguien, esperamos que sea a ti. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? Eso. Disculpad, Dick. Ah, ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecate y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? Nada más, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un Striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastian Sallow o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Nati. Gran elección. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Victor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Theophilus Harlow, que viene a ser su mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las 3 escobas. ¡Rebelio! El año pasado eché un ojo al baño. Ah, ahí está. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo, el encantamiento de reparación.
Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase, para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Esta es la zona. Ya está. Debe de haber por aquí una página voladora. ¿Ayuda algún alma bondadosa? ¡Acción! ¡Genial! Confío en que las tareas preliminares... He acabado las tareas, profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Sí, señor. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. Eso es, muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo, pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. ¡Reparo! Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarla. ¡Rebelio! Espero tener una lechuza. ¡Rebelio! Lleve mi
a ver algo. ¡Acción! Hola, Lenora. ¿Qué miras? Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts, y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. ¡Lumos! Este sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. ¡Ja! Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío. Lenora, he resuelto el misterio del cuadro. ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. La polilla. Para mí, creo que cuando eres la mejor en algo es una señal. En mi caso, por ejemplo, Gerard dijo que sería una gran ¡Rebelio! Me voy a meter en apuros por esto. ¿Hay algún problema? Ah, hola. Gracias por preguntar. Soy Crésida, por cierto, y estoy en un apuro. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Me gusta crear encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo en mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca echaron a volar, literalmente. Eso suena estupendo, la verdad. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria lo vea de ese modo. Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento, pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando, y ella dijo que si causaba más problemas escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay 5. No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo. Podría ayudar si tengo tiempo, claro. Oh, te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. Si pudieras recogerlos y traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Voy a coger esos libros lanzando. Tengo uno. Solo quedan 4. ¡Acción! Este será el diario de Crésida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. ¡Rebelio! ¡Acción!
Ese es el último libro. Ahora de vuelta a Cressida. ¡Rebellion! Lumos. ¡Rebellion! ¡Rebellion! Hola, Cressida. He reunido tus libros, incluido el diario. ¡Oh, qué alivio! Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. Aquí tienes. Ah, pues lección aprendida. Desde luego no volveré a practicar encantamientos en la biblioteca en un tiempo. Ahora, a ver dónde me equivoqué. Tal vez debería empezar por repasar mi latín. Menos mal que hay gente de fiar. ¡Rebellion! ¡Rebellion! Adoro ir de compras. Esta... ¿Cuántas cartas crees que se enviarán desde Hogwarts cada día?